Ya estamos en nuestra audiencia y vamos a conversar sobre cómo prevenir enfermedades luego de las lluvias dejadas por la tormenta Irma. Para hablarnos de este tema está con nosotros la directora del Departamento de Alerta y Respuesta de la Dirección General de Epidemiología DIGEPI del Ministerio de Salud, la doctora Venecia Ramírez, a quien le damos la bienvenida a este Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias. En nombre de la Dirección General de Epidemiología, queremos agradecerle la invitación a este interesante programa. Gracias a usted, doctora, por venir a acompañarnos y orientar sobre todo a la población en torno a un tema muy interesante. Doctora, usted es una invitada especial y por eso hay un brindis especial para usted con el mejor café del mundo, Café Santo Domingo. Gracias. Que nos trae Loastani todas las tardes, doctora. Acabadito de colar aquí, calientito, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy oportuno. Gracias, Loastani. Háblenos un poquito, doctora, antes de adentrarnos al tema en cuestión. Háblenos un poquito de lo que es la epidemiología como rama de la medicina. Ok, es una interesante pregunta, puesto que muchas personas confunden el término epidemiología con otras especialidades, principalmente con la especialidad de infectología. Entonces, etimológicamente la palabra epidemiología viene del griego. Epi significa sobre, demos, población, y logos es conocimiento o estudio. Es decir, que la epidemiología podemos decir que es una disciplina científica que estudia y distribuye los determinantes de salud de una comunidad y lo distribuye en tiempo, lugar y persona. El epidemiólogo, a diferencia del médico clínico, que son los médicos, por ejemplo, los cardiólogos, los neumólogos, los pediatras, etcétera, que ven un paciente en un consultorio, en una oficina, a diferencia de estos médicos, el epidemiólogo trabaja con los conglomerados, es decir, estudia la enfermedad en la comunidad. O sea que podemos decir que el epidemiólogo siempre debe estar presente en las unidades de atención primaria, por ejemplo. Exactamente. Todos los establecimientos de salud deben tener un epidemiólogo que es el que se va a encargar de hacer vigilancia epidemiológica. Es muy importante porque ustedes saben que hay una serie de eventos de salud que hay que estarlo vigilando, principalmente las enfermedades infectocontagiosas y los eventos como son las muertes, los nacimientos. Entonces hay que estarlo vigilando para detectar a tiempo precisamente los brotes. Entonces esa es la parte que hace el epidemiólogo. Sí, esta especialidad de la medicina, ¿qué tiempo dura estudiarla? Bueno, en este país lo que hay son diplomados, hay maestrías y duran 2 años. 2 años. Vamos a rogarle a Dios que pronto haya una especialidad de epidemiología en nuestro país porque es muy necesaria. Y contamos aquí con una cantidad de epidemiólogos suficiente para brindar atención a todo el país. No, lamentablemente no. Faltan muchos. Faltan muchos epidemiólogos. Aunque en cada provincia hay un encargado, un coordinador de vigilancia epidemiológica, y aquí en la capital está dividida en 8 áreas de salud y cada área tiene su epidemiólogo. Incluso hay algunos epidemiólogos que están encargados de algunos programas como de tuberculosis, de SIDA, etcétera, pero faltan muchos epidemiólogos. ¿A qué entiende usted que se debe esta falta de epidemiólogos en el país? ¿Es que no hay mucho interés? ¿No es una carrera dentro de las ramas de la medicina que tal vez sea lucrativa? Hay personas que deciden estudiar medicina entendiendo que es una profesión que les va a lucrar, cosa que dista un poco de posición de muchos médicos que entienden que la carrera no es tan monetariamente gratificante como se espera. Bueno, a pesar de que anteriormente no se le daba mucha importancia a la epidemiología como una especialidad, pero hoy día hemos evolucionado bastante y la epidemiología hoy día tiene muchos campos. O sea, el epidemiólogo se puede desempeñar como coordinador de epidemiología de una provincia, se puede desempeñar como un epidemiólogo intrahospitalario, haciendo vigilancia epidemiológica de los hospitales, que es muy importante. También se puede desempeñar como consultor, asesorando trabajos de investigación, puede dar clase en la universidad. O sea, hay un campo bien amplio
que a pesar de que anteriormente no se le daba mucha importancia, pero ya sí, poco a poco, la epidemiología está cobrando mucha importancia en nuestro país. Antes de entrar al caso de Irma, quisiera que brevemente usted nos esbozara cuáles son las principales afecciones que en nuestro país están los epidemiólogos dándole constante seguimiento porque sean las más comunes y demás. Ok, tenemos una lista de enfermedades de notificación obligatoria. Cada país tiene su lista propia porque hay problemas que aquí son comunes pero en otro sitio no y viceversa. En nuestro país hay una serie de enfermedades que por la forma en que evolucionan y los problemas que pueden causar en la comunidad como brotes y otras afecciones, esos son eventos que están en vigilancia constante y ahí tenemos el dengue, la leptospira, la malaria, las enfermedades prevenibles por vacuna como el sarampión, la rubeola, la difteria, la toferina, la meningococcemia, la meningitis bacteriana, el tétano y así son muchas más, es una lista bien grande. Entonces esos eventos están en constante vigilancia para nosotros poder detectar oportunamente cambios en el patrón de esos eventos. Por ejemplo, nosotros en el Departamento de Alerta Temprana estamos monitoreando constantemente esos eventos. Las estadísticas. Exactamente, los eventos y de esa forma podemos a tiempo, oportunamente darnos cuenta cuando de estos eventos la tendencia cambia, es decir, cuando el patrón sube y así nosotros podemos dar la voz de alerta, tiene que ser oportuno, esa vigilancia tiene que ser, ¿verdad? Esa alerta tiene que ser oportuna, a tiempo, de manera tal que le permita a las autoridades competentes tomar medidas. Porque si yo tengo un brote de diarrea en una comunidad y yo no le detecto oportunamente, entonces ¿qué va a pasar? Cuando yo venga a decir, o el sistema, mejor dicho, venga a decir, hay un brote, imagínese usted que ya se hayan muerto 3 niños, o que ya haya más problemas que hayan causado ese brote. O sea, tiene que ser oportuna. Muy bien, doctora. La notificación. Con el paso de un fenómeno como un huracán, estamos en una isla en el Caribe, en la zona de los huracanes. El caso de Irma y de otros fenómenos que han tocado territorio dominicano. De las cosas negativas que traen estos fenómenos, estos huracanes, estos ciclones, son enfermedades, brotes que pueden surgir en cualquier punto del país. ¿Cuáles son los brotes más frecuentes? Y sobre todo, háblenos de cómo prevenirlos y cómo lo manejan entonces ya epidemiológicamente. Ok, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte cuando hay inundaciones es el ahogamiento. Sabemos que hay personas que aunque las instituciones pertinentes le avisan, las instituciones que están capacitadas para avisarle que desalojen sus hogares, que salgan, que evacúen sus hogares, que se vayan a lugares más seguros, ya sea a los refugios o a casa de un familiar o de un amigo para, ¿verdad?, resguardar su vida y su familia. Entonces hay personas que no acatan ese llamado, se quedan ahí en sus hogares y entonces son los que después encontramos que se ahogaron. También las personas que son muy intrépidas, que se ponen a observar el mar, las olas del mar. Miren cómo va ese río, cómo va esa corriente. Esos son los que lamentablemente... O que se tiran por 100 pesos. O que se tiran, como vimos recientemente, un joven que le pagaron y se tiró. Entonces, esa es la primera causa de mortalidad cuando hay inundaciones. Pero, en cuanto a los problemas infecciosos y de traumas, también son frecuentes. Por ejemplo, en cuanto a los traumatismos, cuando las personas evacúan sus hogares y cuando retornan a ellos, es cuando se pueden presentar esos traumas o heridas, porque recuerden que las personas tratan de resguardar sus hogares, ponen clavo, ponen tabla, entonces igualmente cuando regresan tratan de adecuar a sus hogares de nuevo y esas personas pueden estar sufriendo de traumatismos. Igualmente, las personas que se meten al agua estancada, al agua sucia. Agua totalmente contaminada. Exactamente. Podemos ver los niños que se ponen a jugar con las gomas en las cunetas, con las aguas sucias. Esos niños con frecuencia tienen heridas por botellas rotas o por vidrio o por clavos. Ese también es un problema importante, el problema de los traumas.
También tenemos las enfermedades infecciosas, principalmente las enfermedades gastrointestinales, y estas se deben principalmente cuando las personas no están usando una agua, o sea, no están consumiendo una agua potable adecuada, ¿verdad?, para ser ingerida. También la contaminación de los alimentos provocan estas enfermedades gastrointestinales. Y todos sabemos que cuando hay, al final ya de una tormenta, de un huracán o de un ciclón, ustedes saben que las vías, como por ejemplo las vías del agua, se rompen. Las tuberías. Las tuberías se rompen, hay mucha avería. También, ¿qué ocurre? Que esas averías de las tuberías puede ocasionar la contaminación del agua, porque si hay cerca de ahí una cloaca, o si hay una letrina, o si hay alguna fuente de agua común, una llave pública. La fisura del conducto permite que esa agua... Exactamente. Puede pasar que esa agua se contamine y entonces las personas que tomen esa agua van a sufrir de gastroenteritis, puede ser un cólera, puede ser una mediasis, puede ser una salmonelosis, una fiebre tifoidea o cualquier tipo de enfermedad que sea transmitida por agua y alimentos. Doctora, vamos a una pausa, tenemos que cumplir con compromiso. Cuando retornemos entonces vamos a continuar con esas enfermedades, esos brotes que pueden surgir. Cuando regresemos quiero preguntarle sobre, después de un huracán o algún otro fenómeno atmosférico, cómo se propagan otro tipo de afecciones como el dengue, leptospirosis y malaria, que son muy comunes después de estos fenómenos. Vamos a la pausa y regresamos.